Hola, buenos días. Mi nombre es Oriana Pérez, pertenezco a la sección Saya A y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre los temas de la unidad 4, 5 y 6 de esta materia. Vamos a abrir este video con los primeros temas, que es la sucesión por representación. Esta es aquella persona que se le llama para que ocupe en la sucesión en lugar de su antecesor. Ejemplificando para que podamos entender de una manera más eficaz, es en un caso en donde existe una familia con el padre o la madre y los mismos tuvieron un hijo y este dejó a su vez a un descendiente, a un hijo de ellos. Sin embargo, el hijo de estos padres fallece y luego muere el abuelo. El nieto, en representación de su papá, hereda al abuelo en su sucesión por representación. En otras palabras, la sucesión por derecho de representación solo procede cuando los herederos son parientes consanguíneos del fallecido o cuando entre ellos existe un vínculo de adopción con los mismos efectos que generan los parientes consanguíneos. Cabe mencionar que las causas por el que el derecho de representación en la sucesión de la persona fallecida constituyen incapacidades para suceder sin testamento, y estas son la premoriencia y la ausencia. La premoriencia es un sistema que se utiliza para determinar el orden de las muertes, utilizando para ello la presunción, es decir, la hipótesis, de que sobrevive la persona más fuerte, tomando en cuenta criterios como el sexo y la edad. Y luego tenemos la ausencia, cuya existencia es que se desconoce. Ahora bien, en cuanto a la sustitución, no es más que un llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario, para el caso de que el primero no tenga efecto, siendo su fundamento legal en el artículo 959 del Código Civil, y este establece que puede sustituirse en primero o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario para el caso en que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Analizando este artículo, se puede decir que se puede sustituir varias personas a una o una a varias. Cabe mencionar que los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las personas a quien sustituyen, a menos que sea evidente la voluntad del testador de limitar estas cargas a las personas llamadas en primer lugar. Sin embargo, las condiciones que se refieren especialmente a las personas del heredero o del legatario no se entenderán repetidas con respecto al sustituto, sino cuando así se haya declarado expresamente. Por su parte, la representación es una ficción legal por la cual se supone vivo al representado, a fin de que los llamados a los representantes reciban los derechos que le correspondían al mismo. Ahora bien, es importante saber las diferencias de la sustitución y de la representación, y estas son que la representación es una figura propia de la sucesión intestada, mientras que la sustitución es una institución característica de la sucesión testada. Y la segunda diferencia es que en el derecho de representación existe una sola delación del causante al representante, y en la sustitución existen dos delaciones, del causante al primer instituido y de este al sustituto. Vamos a hablar sobre la repudiación de la herencia. Esta es la cesación o pérdida de manera voluntaria de la cualidad del heredero. En cuanto a sus supuestos de procedencia, se encuentra que la sucesión debe estar abierta, el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia, la renuncia comprenda toda la herencia, esta no esté sujeta a condición, que se cumpla con las formalidades que establece la ley. Esto significa que la renuncia siempre tiene que ser expresa y no tácita. Y sin embargo, el Código Civil en su artículo 1019 establece una presunción legal de repudiación de la herencia. O en otro supuesto está que la herencia no haya sido aceptada antes por el renunciante y que el renunciante tenga facultad para disponer. No puede ser una persona inhabilitada entredicha y solo puede hacerse mediante un consejo de tutela para decidir si renuncia o no a
a la herencia en caso de que este sea un entredicho. Ahora bien, es importante saber los casos para renunciar a la herencia. Existen dos. El primer caso es cuando el heredero no está en posesión de los bienes de la herencia y tendrá 10 años contados a partir del momento de la apertura de la sucesión. Pasado ese tiempo, la renuncia no procede. Y como segundo caso, tenemos que cuando el heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia, la renuncia debe hacerse dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión, debiendo elegir si acepta la herencia de manera pura o simple o a beneficio de inventario. En este último caso, cumpliendo el procedimiento, se renunciará o no. Mientras que los efectos que genera esta institución es que se repudia como si nunca hubiera sido llamado a ella. No se sucede por representación de un heredero que haya renunciado. Y esto lo tenemos en el artículo 1017 del Código Civil, que reza que cuando alguien renuncia a una herencia en perjuicio de los derechos de los acreedores, estos podrán hacerse autorizar judicialmente para aceptar en nombre del lugar de su deudor. En este caso, la renuncia se anula y no en favor del heredero que la ha renunciado, sino solo en provecho de sus acreedores hasta que se acabe o hasta que se termine la concurrencia de sus créditos. En otro orden de ideas, vamos a hablar de que la herencia se puede aceptar de dos maneras. La primera es de manera pura y simple y es la forma más habitual en la que los herederos aceptan la herencia del difunto, mientras que la segunda es a beneficio de inventario. Y es que el heredero responde de las deudas del fallecido hasta donde alcance su porción en la herencia. Cabe mencionar que la aceptación no puede hacerse a término ni condicional ni de forma parcial, donde las herencias que son para menores o entredichos solo pueden ser aceptadas a beneficio de inventario. Es importante acotar que las herencias dejadas a personas jurídicas y establecimientos solo pueden ser aceptadas a través de sus direcciones y conforme a sus reglamentos. La aceptación puede ser de manera tácita o expresa. Será expresa cuando se tome el título o cualidad del heredero en cuanto a un instrumento anotado en un instrumento público o privado, y tácita cuando el heredero ejecute un acto que suponga necesaria la voluntad de aceptar la herencia, acto que no tendrá derecho de ejecutar sino en calidad de heredero. En caso tal de que la persona en cuyo favor se ha abierto una sucesión muere sin haberla aceptado expresa o tácitamente, transmite a sus herederos el derecho de aceptarla. Asimismo, los herederos que hayan aceptado la herencia del heredero fallecido podrán renunciar a la herencia que se había diferido a este último y que no había aceptado todavía. Pero la renuncia a la herencia del heredero fallecido envuelve la que de aquella que se había diferido. Finalmente, la facultad de aceptar una herencia no se prescribe sino con el transcurso de los 10 años siguientes, mientras que, en cuanto a su jurisprudencia, se inclina por considerar que al fallecimiento del causante, cuando existen varios herederos que han aceptado la herencia de manera pura y simple, todos ellos con carácter solidario responderán a las deudas que el difunto tuviese. El precepto en el que se suele apoyar para considerar que se mantiene la indivisibilidad de la deuda está entre los herederos es en el artículo 1084 del Código Civil. En cuanto a la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, es una declaración de voluntad en la que se trata de saber cómo está una herencia a través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que existen sobre ellos. Para aceptar una herencia a beneficio de inventario, las distintas legislaciones existen algunas formalidades. Lo habitual es que exista una manifestación de querer tomar la calidad de heredero o a beneficio de inventario, y debe ser hecha por escrito ante un notario o un juez. El inventario debe ser fiel y exacto y debe contener todos los derechos y acciones que recaen sobre la misma.
Generalmente hay plazos legales para realizar dicho inventario, luego de la citación de los acreedores y los legatarios. La herencia recibida a beneficio de inventario puede ser administrada o bien por el heredero o bien por otra persona. Su misión será custodiarla, liquidar el patrimonio en caso de que existan cargas en contra de la misma, administrar los bienes, pagar a los acreedores y rendir de cuentas de lo realizado sobre la misma. El administrador es responsable en caso de una incorrecta administración de estos bienes. Una vez hecha la declaración a la que se le refiere el artículo 1023 del Código Civil, de acogerse a beneficio de inventario, el heredero deberá dejar concluido el inventario dentro de los términos de 3 meses, contando desde la declaración, a menos que obtenga una prórroga por el juez de primera instancia, en la forma prevista en el artículo 1027. La falta en el oportuno levantamiento del inventario hace que la aceptación se elimine y se acepte esta herencia de manera pura y simple. Hablaremos sobre la separación de los patrimonios, del cuyo y del heredero. Estos pueden definirse como un beneficio que impide la confusión de los patrimonios del difunto y del heredero y permite a los acreedores hereditarios y testamentarios pagarse con los bienes del difunto con preferencia a los acreedores del heredero. Dicha separación se hace a favor del acreedor y legatarios del causante y constituye una excepción a la regla de la confusión entre los patrimonios del cuyo y del heredero, que tienen lugar en beneficio exclusivo del acreedor y legatario de la herencia frente a los acreedores del heredero y que vienen a proteger y amparar los acreedores de la herencia. Cabe acotar que esta separación no es plena, universal o absoluta, ni constituye un derecho real, simplemente determina una vinculación objetiva de los bienes hereditarios destinados a la satisfacción de los créditos del difunto con exclusión a los demás. Por ende, es un derecho de preferencia que se reconoce al acreedor o al legatario separatista respecto a de los demás acreedores particulares del heredero, a fines de hacer efectivo su crédito o su legado con un patrimonio hereditario. Esta separación de patrimonio nace con la finalidad de proteger a los acreedores de la herencia del daño que puede causarle las actuaciones de los acreedores del heredero, cargando las deudas sobre los bienes del acervo hereditario, otorgándole unos derechos de preferencia para hacer efectiva su creencia. A su vez, esta figura se caracteriza porque es un beneficio exclusivo a favor de los acreedores y legatarios del solicitante, favorece a los acreedores y legatarios del causante a evitar la confusión del patrimonio entre el heredero y del cuyos, tiene un lapso legal determinado para ser solicitado formalmente, no exime al heredero de quedar expuesto con su patrimonio a los acreedores no solicitantes de la herencia ni de sus propios acreedores. En caso de haber oposición, se tramite por juicio ordinario. El derecho a solicitar la separación no es de carácter concursal, sino individual de cada acreedor de la herencia. Y el ejercicio del derecho de separación por parte de algún acreedor no afecta a los demás. Ahora bien, luego de conocer el concepto y las características de esta figura, es de vital importancia conocer quiénes pueden hacer uso de esta institución. Y es que esta es competencia única y exclusivamente de los acreedores de la herencia, es decir, los acreedores del cuyo y los legatarios. Como acreedores de la herencia se puede señalar, y en consonancia al artículo 1049 del Código Civil, que son los acreedores puros y simples a término o bajo condición, los acreedores cuyo crédito no es todavía líquido, cuyos derechos también son simplemente accesorios, los acreedores cuyos derechos están en discusión y los acreedores quirografarios, como también los privilegiados y los demás que tienen alguna garantía especial sobre los bienes de la herencia, ya que la misma podría resultar insuficiente para cubrir totalmente el crédito en cuestión.
En cuanto a la jurisprudencia, sobre este tema no se encontró ninguna, siendo que en sí la cultura venezolana, la educación en materia sucesoral y de los mecanismos para reclamar una herencia y sus diferentes formas de hacerlo es poco conocida y muy poco practicada también. Vamos a hablar sobre la defensa del derecho hereditario. Y aquí podemos decir que cuando una persona es heredera, la ley le otorga diversas posibilidades. No es necesario únicamente aceptar la herencia recibida. Entre los derechos que la ley le otorga a los herederos se encuentra que el heredero también puede renunciar a la herencia, impugnar el testamento, entre otras opciones. De igual forma, estas acciones son todas aquellas que le corresponden para hacer valer así sus derechos contra los terceros, poseedores de bienes de la herencia, así como todas las acciones reales o personales que corresponden al del cuyos. Por lo tanto, podrán actuar con la misma acción con la que su causante pudiera haber intentado las acciones. La principal forma de hacer valer sus derechos es a través de la figura del appetito heredatis, y esta no es más que una acción de carácter real y universal en la que el heredero actúa contra quien le discute el título hereditario y retenga la posesión de las cosas de la herencia. Siguiendo con el tema, es importante hablar de la comunidad hereditaria. Aquí se contempla lo que es el pago de deuda, los efectos de la partición, la rescisión en materia de repartición y la partición hecha por los ascendientes, donde el pago de la deuda se refiere a los coherederos que contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias en caso de que alguno o algunos inmuebles de la herencia estén gravados con el pago de alguna renta redimible. Cada coheredero puede exigir que los inmuebles queden libres antes de esto que se proceda a la formación de las cuotas hereditarias. También se contempla que los herederos están obligados a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personales en proporción a sus cuotas. Por otro lado, tenemos lo que son los efectos que genera la partición, y es que los herederos se deben de mutuo saneamiento por las perturbaciones y evicciones procedentes de causas anteriores a la partición. No se debe saneamiento si la evicción se ha efectuado de forma expresa y señalada en la partición, o si aquella se verifica por culpa de un coheredero. A su vez, cada coheredero queda obligado personalmente a indemnizar en proporción a su parte a los demás coherederos de la pérdida ocasionada por la evicción. Si algún coheredero es insolvente, concurrirá proporcionalmente en la parte en que él debiera contribuir. Los coherederos solventes, inclusive el que haya padecido la insolvencia. Mientras que la rescisión en materia de partición es una acción que se da contra todo acto que tenga por objeto hacer cesar entre los coherederos la comunidad de los bienes de la herencia, aun cuando sea calificado la venta de permuta, de transacción o de cualquier otra manera. Asimismo, no procederá contra la transacción celebrada después de la partición. No será admitida contra la venta del derecho hereditario hecha sin fraude a uno de los herederos a sus riesgos por uno o más coherederos. Cabe mencionar que el demandado por rescisión puede detener el curso de la acción e impedir una nueva partición, dando al demandante el suplemento de su porción hereditaria en dinero o en especie. Ya para terminar esta parte del tema, es importante hablar de la partición hecha por los ascendientes, y esto especifica que el padre y la madre y demás ascendientes pueden partir y distribuir sus bienes entre sus hijos y descendientes, aun comprendiendo en la partición la parte no disponible. Estas pueden hacerse por actos entre vivos o por testamento, con las mismas formalidades, condiciones y reglas establecidas para las donaciones y testamentos. Las particiones por actos entre vivos no pueden comprender sino los bienes presentes. Los copartícipes se consideran entre sí como herederos que hubieran hecho la partición de la herencia. Están obligados al pago de deudas, se deben saneamiento
y gozan de todos los privilegios que la ley acuerda a los copartícipes. Cabe acotar que es nula la partición que no sea comprendido, donde no se hayan comprendido todos los hijos y descendientes de los premuertos, llamados a la sucesión. En este caso, si los hijos y descendientes a quienes no se le han hecho adjudicaciones, como aquellos a quienes se han hecho, pueden promover una nueva partición. Cabe destacar que en las sucesiones es importante hablar de la figura del albacea. Y este es una persona designada por el testador con la específica función de ejecutar lo reflejado en el testamento. Es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes del testador, conforme a su voluntad, teniendo que cumplir dicha misión, pudiendo incluso pagar deudas del difunto, de los bienes de la herencia, vigilar todo lo mandado en el propio testamento, proteger los bienes existentes en la misma. Asimismo, se caracteriza por ser de origen testamentario. El nombramiento de unos o varios albaceas es una disposición de última voluntad, y para que éste sea eficaz deberá recaer sobre una persona capaz, surtiendo efecto después de la muerte de la persona que lo efectúa. El artículo 970 del Código Civil ratifica lo anteriormente expuesto. Tiene que ser de manera voluntaria, lo que significa que el albaceazgo depende tanto de la voluntad del testador como el designado. Es por ello que no es de obligatoria aceptación. Es también personalísimo y temporal. Personalísimo, esto quiere decir que el nombramiento de los albaceas debe ser efectuado por la persona del testador, mientras que el temporal es porque tiene la finalidad de que el albacea cumpla o vigile el fiel acatamiento de los legados y otras cargas testamentarias. El artículo 978 del Código Civil afirma que el albacea tiene que cumplir su cargo dentro del término que a tal efecto haya establecido el testador. Finalmente, hablaremos del derecho aplicable de la sucesión. En cuanto a este tema, es vital tener en cuenta la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. En este sentido, el impuesto sobre sucesiones es un impuesto de naturaleza directa y subjetiva que grava transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte que ineludiblemente causarán un incremento patrimonial a los beneficiarios de las herencias y legados. La razón de ser de estos impuestos es que el Estado venezolano capta ingresos imponiendo esta obligación tributaria a los herederos testados o intestados o aquella persona respecto al patrimonio que el causante les deja a partir de la apertura de la sucesión. Asimismo, el impuesto sobre herencias y legados se causa donde estén situados los bienes gravados y en el momento de la apertura de la sucesión. En caso de que los bienes se ubiquen en jurisdicciones distintas, el lugar se determinará por el asiento principal de los interesados del causante, o en su defecto por la ubicación de cualquiera de ellos, por las personas físicas, ya que las obtenidas por las personas jurídicas están sometidos al impuesto de la sociedad. Cabe mencionar que la forma de calcular este impuesto es a partir del patrimonio neto dejado por el causante. El impuesto se determinará restando de la universalidad de los bienes que forman el activo la totalidad de las cargas que forman el pasivo, teniendo en cuenta todas y cada una de las reglas y limitaciones que establece esta ley. No obstante, también esta ley establece las exoneraciones del impuesto, y estos son exonerados aquellos entes públicos territoriales, la cuota hereditaria que corresponde a los ascendientes, descendientes, cónyuges, padres o hijos por adopción, cuando no excedan las 75 unidades tributarias, las entidades públicas no territoriales que de una manera u otra ejerzan actividades de beneficencia, siempre y cuando los bienes obtenidos por esta herencia sean dirigidos a actividades de este fin. Finalmente, ya para terminar el video, para liquidar este impuesto, los herederos y legatarios deberán presentar dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión una declaración jurada del patrimonio gravado. Dicho tributo se declarará ante el CNAT, que es el organismo competente para ello,
mediante un conjunto de planillas conocidas como formularios para la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones, en las cuales los herederos deben especificar el activo, el pasivo, desgravámenes y deducciones referidos al patrimonio del cuyo, haciendo en ella el cálculo impositivo de dicho patrimonio. Gracias, esta fue toda mi exposición, espero haya sido de su agrado y la información haya sido pertinente.